Bueno, ahí vamos a grabar. Bueno, este capítulo tiene dos partes. Bueno, la primera parte es sobre lógica y la segunda parte es sobre conjunto. Entonces yo más o menos les fui haciendo un resumen de cada una. Y ustedes me preguntan. Bueno, no sé si leerá bien, pero es lo mismo que está en el apunte. Acá para la primera parte de lógica yo les copio lo que es una definición de una proposición. ¿No? Acá les dice que una proposición va a ser cualquier enunciado del cual ustedes puedan decir que sea verdadero o que sea falso. Eso es una proposición. Esto es lo fundamental, que ustedes puedan decir que el enunciado es verdadero o falso. Si ustedes pueden decir eso, el enunciado va a ser una proposición. Si no, no va a ser una proposición. Entonces yo acá les copio los ejemplos que tienen en el apunte para que ustedes vean que, por ejemplo, esta primera frase que dice qué manera de expresarte, esto no es una proposición. Porque uno no puede decir que eso sea verdadero o que sea falso. En cambio, la segunda, que dice que la ciudad de Florianópolis se encuentra en una isla, eso sí es una proposición. Porque ustedes pueden decir que esto es verdadero o falso. ¿Le pueden dar un valor de verdad a esa frase? O sea, que si no pueden hablar, escribanlo por lo menos. ¿No? La ciudad de Florianópolis está en una isla. ¿Sería verdadero o no? ¿Está en una isla Florianópolis? No es una ciudad de Brasil que creo que no está en una isla, me parece. Si no mal recuerdo. Pero bueno, ¿ven? Le pueden dar un valor. Si yo mal creo, no está en una isla Florianópolis. La verdad, no me acuerdo, pero sí podemos decir que sea verdadero o que sea falso. Entonces eso sí va a ser una proposición. Después acá tiene una pregunta que dice, ¿estamos preparados para el parcial de matemática? Es una pregunta, ¿no? Entonces ahí le pueden decir que sea verdadero o que sea falso, en ese caso, a la pregunta. En este caso, no. Después, por ejemplo, esta otra tiene que ver con contabilidad. No sé si ustedes ya habrán visto algo de contabilidad, pero dice que el rubro bien de uso pertenece al pasivo de una empresa. Esto sí es una proposición, porque el que sabe contabilidad, esto es falso, porque el rubro viene de uso está en el activo. Bueno, y así con cada una de las que le copie, fíjense esta última que también es una exclamación. Esta tampoco es una proposición. ¿No? Lo que yo les puedo dar como para que anoten en general, lo que no va a ser una proposición nunca, son tres tipos de oraciones. Las que sean preguntas, esas no van a ser nunca una proposición. Esta que tienen acá. Las que sean exclamaciones tampoco van a ser una proposición nunca. Como esta que tienen acá y como esta que tienen acá el último. Y las que sean órdenes tampoco van a ser nunca una proposición. ¿No? Como por ejemplo podría ser una oración. Vení a estudiar. Eso tampoco va a ser nunca una proposición. Entonces ese grupo de tres tipos de oraciones nunca son proposiciones. Las otras sí, porque uno le puede dar un valor de verdad. Entonces lo que vamos a trabajar en esta unidad de lógica es con estas oraciones, con las que sí son proposiciones. ¿Y qué vamos a hacer con esa oración? Y bueno, en algunos casos las vamos a unir con conectores y después vamos a sacar el valor de verdad para ver si son verdaderas, si son falsas. Eso es básicamente lo que se ve en esta parte. Entonces quedó claro esto, ¿no? Que para que una proposición tiene que ser verdadera o falsa para que la podamos considerar. Entonces yo acá también les copio el cuadro donde les dije recién, ustedes acá tienen oraciones simples, ¿no? Porque esto es una sola oración, que dice la ciudad de Florianópolis
se encuentra en una isla. Eso es una oración simple, se llama. Pero uno podría agarrar y decir, la ciudad de Florianópolis se encuentra en una isla y Río de Janeiro también se encuentra en una isla. Entonces uno ahí juntó dos proposiciones simples en una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque usó alguno de estos conectores y las unió a las proposiciones simples. Entonces para eso sirven todos estos conectores que yo les puse acá todos juntos, ¿no? Para unir dos proposiciones simples. Dos o más, porque puede ser una proposición compuesta donde tenga más. Unir dos o más proposiciones simples. Y de esto se tiene que saber el símbolo, el nombre de la operación y cómo se lee en el lenguaje. Esto se llama el lenguaje coloquial, el lenguaje que usamos nosotros día a día. Entonces, por ejemplo, la I se simboliza de esta forma, con un triángulo sin base, y la operación se llama conjunción. La O es como una B corta, y la operación se llama disyunción. Después, cuando tienen una O seguida de otra O, eso se llama disyunción exclusiva, y fíjense que es la misma B corta, pero con un piso, podríamos decirle, ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre esta y esta. Pues son dos tipos de disyunciones que tienen una diferencia. Después, cuando ustedes hablan así como si pasa tal cosa, entonces pasa otra, bueno, eso se llama condicional y se simboliza con una flecha. Bueno, el no se llama negación y simboliza con esto que sería como un rulo, pero también se suele poner así, lo pueden ver así, como si fuera un rectángulo, pero le faltan estos dos lados. Y bueno, cuando ponen una oración de este tipo que dice sí y solo sí, eso se llama bicondicional, acá quedó muy abajo, y se simboliza con una flecha que va y que viene. Entonces les iba a explicar la diferencia que hay entre estas dos oraciones. Por ejemplo, yo les puedo decir que hablo inglés o español. Entonces, si ustedes ven esa oración, bueno, tienen que saber, por ejemplo, sacar las proporciones simples. Las proporciones simples siempre las vamos a simbolizar con una letra empezando por la P. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, que P es esta oración. Hablo inglés. Eso es una oración que puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Cuál sería la otra oración que hay ahí? Hablo español. Bien, Español. Español. hablo español. Ahora eso anótenlo, que cuando ustedes desarman, digamos, la proposición, tienen que ponerle como en lengua el verbo. También, ¿no? Ponerle que hablo español. No solo la palabra, porque si no queda mal tienen que darle forma a la oración para que quede bien escrita. Que también puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede ser que yo haga las dos cosas juntas, o sea, que sepa hablar inglés y también sepa hablar español. Sí, Sí. Sí. exacto. Entonces no Ese sería tipo de exclusiva. O es esta, la disyunción sola. ¿No? Esa O es la disyunción, la que simboliza con esta B. En cambio, si por ejemplo yo le escribo que esta tarde o voy al cine,
o teatro, por ejemplo. Ahí tienen puesto esas dos. ¿Y qué quiere decir cuando tengan esas dos? Que ustedes van a hacer una sola de las cosas, pero no pueden hacer las dos. Al haberle puesto esas o se van al cine o van al teatro. Entonces, en ese caso, esta oración está usando una disyunción exclusiva, pues no pueden hacer las dos cosas juntas. Por eso están puestas las dos o. Inclusive pueden tener otro caso como este también. Y a ver si ven la diferencia también acá. El 2 es par o impar. Claro, sería exclusiva, porque no puede ser par y impar. Entonces, o sea, no puede ser las dos ¿Está cosas. bien? ¿Y cuál es la diferencia? Ven que acá no hace falta ponerle las dos. Ve que en esta otra yo tuve que poner las dos o para darle a entender a ustedes que yo voy a un lado o al otro, pero no puedo ir a los dos lados juntos. En cambio, en este otro caso no me hace falta poner las dos o. ¿Por qué? Porque ya se entiende que el 2 no puede ser las dos cosas juntas. Entonces va a haber oraciones en donde no van a tener el o, van a tener una sola o, pero ustedes se van a dar cuenta que la o es excluyente o exclusiva por el contexto. Lo mismo que, por ejemplo, si tiene una oración que dice mi perro es macho o hembra. No hace falta ponerle mi perro o es macho o es hembra, porque ya se entiende que o es una cosa o es la otra. ¿Tá? O sea, no siempre van a tener las dos o en la oración. Pues desde acá tienen que aprenderse esto de cómo se lee, que inclusive acá yo les copio un cuadro, que bueno, en la punta también lo tienen, con otras palabras. No siempre va a haber una I. Por ejemplo, la I puede ser un pero, que creo que lo puse acá a continuación. Sí. ¿No? Que acá tienen también. En un enunciados distintos ven cómo se pueden sacar las proposiciones simples, las letras que pueden usar para llamarlas, P, Q, R. Siempre se empieza de la P. Y cómo se le expresa en símbolos a las proposiciones. Entonces, por ejemplo, en esta, ustedes pueden tener tranquilamente la oración escrita así. Si la figura ABCD es un rectángulo, coma, y esto puede no estar. Pero ustedes tienen que saber entender que ahí la coma da lugar a la palabra entonces. Entonces diría, si la figura ABCD es un rectángulo, tiene sus dos lados iguales. El entonces está puesto, pero en forma tácita. A veces no lo van a ver. Eso también tienen que mirarlo. Y acá, por ejemplo, en este conector, que la palabra normal suele ser la I, a veces puede ser un pero. El pero también actúa como una I. El sin embargo también actúa como una I. ¿No? Esos son como sinónimos. Acá, en este último, el equivalente, la palabra equivalente, actúa como si fuera un sí, solo sí. Y va a haber veces donde la I, eso también téngalo en cuenta, donde la I no es un conector. Por ejemplo, si yo les pongo esta oración, la suma de 2 y 3 es 5. ¿Eso es una proposición? ¿Le puede dar un valor de verdad? ¿Se pueden decir que sea verdadero o que sea falso? Me parece que sí, sí. Sí, Claro, porque es verdadero, ¿no? sí. Bien, entonces esto es verdadero, entonces es una proposición. Ahora, ¿será una proposición simple o hay dos proposiciones ahí? Simple. Bien, es una proposición simple, porque por más que ustedes vean la I, que la I es un conector, ahí no estaría actuando como un conector, simplemente está puesta, porque si no, no pueden hablar de suma. Para ustedes hablar de suma necesitan tener dos cosas. Ya sé, pero, por ejemplo, cuando dio lo de inglés y español, vos hablabas Sí, inglés y español.
Entonces Sí, lo separó en dos, que era hablo inglés y hablo español. ¿No sí, podría ser la suma de dos y la suma de tres como dos preposiciones? no. Por lo siguiente, si yo digo, cuando, más que lo que voy a hacer es esto, cuando vos hablas de suma, ¿cuál es la definición de una suma? O sea, la operación suma necesita tener dos elementos Claro, para que se pueda hacer. Entonces yo para nombrarlos necesito ponerle una i. Lo mismo que, por ejemplo, si yo digo que Julia y María son primas, ahí tengo que ponerla ahí. No puedo decir de otra forma que son primas. ¿Se entiende? O sea, ahí la i claro, no sí, es un sí, conector, porque de nuevo la tengo que poner para poder nombrar a las dos personas. Lo mismo pasa en claro, el ejemplo de arriba. Cuando yo hablo de una suma necesito hablar de dos elementos. Entonces para poder agarrarlos y unirlos los dos elementos tengo que ponerle una i en el medio. Entonces siempre que ustedes tengan una oración donde están hablando de algo que necesitan tener dos elementos, hay que poner una i, pero esa i no es un conector. O sea, acá de nuevo hay una sola proposición que es esa. Y lo mismo acá, hay una sola, que es P. Distinto es esta, ven acá que dice que los números enteros y los fraccionarios son racionales. Ahí tienen dos proposiciones que están escritas acá. Una es que los números enteros son racionales, la otra, y vean cómo repite de nuevo todo lo primero. Pues eso tiene que ser capaz de hacer usted también. Ahora vamos a hacer un ejercicio de esto. Cuando ustedes sacan las proposiciones, las tienen que ajustar para que queden bien. No pueden escribir una diciendo que los números enteros son racionales y otra diciendo los fraccionarios así solo. Tienen que ajustarla y acomodarla para que sea coherente la oración. Entonces, esto de la I también presten atención porque a veces aparece y no es un conector, sino que está puesta porque la operación, como la suma, la multiplicación, necesitan tener dos elementos. O, por ejemplo, en esto, para poner que son primas. ¿Se entendió? En el otro caso, bueno, yo puse una O. Y en el caso de la O esta, yo puedo hablar solo inglés y el español no hablarlo. O hablar español y el inglés no. O hablar las dos cosas. O no hablar ninguna también, ¿no? Pues yo puedo decir que hablo inglés o español y no hablo ninguna de las dos cosas. Justamente eso es lo que se busca con las tablas que tienen más adelante, que son estas. Yo acá se las copio todas juntas, que son las que tienen que aprenderse. Porque como les dije al comienzo, ustedes tienen una sola proposición y esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. La primera proposición es verdadera o es falsa. Pero cuando yo agrego una proposición más, esa también puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Bueno, ahora si yo les pongo un conector en el medio, por ejemplo una I, vamos a hacerlo acá. Yo quiero saber si todo esto junto es verdadero o es falso. Ya no me interesan por separada, me interesan las dos cosas juntas. Entonces, para poder saber el valor de verdad, tengo que armar una tabla, como si fueran las tablas de multiplicar. Bueno, ¿y cómo se arman esas tablas? Porque más allá de aprendérselas de memoria, sería bueno que las traten de pensar. Por lo menos hay algunas que son bastante lógicas. Primero tengan en cuenta esto, a la hora de armar la tabla, cuando ustedes tienen dos proposiciones, les conviene, ven cómo están estas primeras dos columnas, son iguales, o sea, son generales para todas las otras. Ven que está puesta la P, la Q, y ven que P está dos veces verdadero, dos veces falso, y después una, para tener todas las posibilidades. O las dos son verdaderas, o es uno y uno, o las dos son falsas. Entonces no se olvida ninguna opción. Y si tuvieran, por ejemplo, tres proposiciones, esta tabla tendría 8 filas. Y para armarla, entonces tuvieran P, Q y R.
para no olvidarse ninguna opción, es bueno que hagan esto. Pongan 4 veces verdadero, 4 veces falso. Después esto lo pongan de a 2. Y el otro de a 1. Entonces ahí no se olvida ninguna posibilidad para hacer las cuentas. Entonces eso cuando tengan 8, más de 8, o sea, más de 3 proposiciones no le van a dar nunca, porque imagínense el tiempo que les llevaría hacer una tabla. Sí. Imagínense que si van a tener 4, la tabla va a tener 16 filas. Y deberían hacer 8, 8, 8 verdadero, 8 falso, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2 y 1. O sea, imposible. Como mucho les pueden llegar a tomar, inclusive no han estado tomando tampoco de esta forma. A lo sumo así con 2. Pero en el libro creo que hay algún ejercicio que tiene 3. Entonces, les explico, por ejemplo, la de la conjunción, que es la I. Para que vean que no es difícil de entender por qué da esos resultados. Si yo les decía que hablo inglés y hablo francés, y es cierto que hablo inglés, y también es cierto que hablo francés, entonces el resultado de la oración junta es verdadera. ¿Por qué? Porque las dos oraciones separadas son verdaderas. Ahora, si es cierto que yo hablo inglés, pero es falso que hablo la otra, que hablo francés, el resultado va a ser falso. ¿Por qué? Porque la I, que sería la conjunción, me pide que pasen las dos cosas al mismo tiempo. O sea, en esta primera operación se deben cumplir las dos cosas juntas. Por eso fíjense que es todo falso menos la primera fila, que es donde se cumplen las dos juntas. Esa es la única que es verdadera. Todas las otras son falsas. Después fíjense, esta era la O. La O que podía ser una cosa, la otra, o las dos cosas juntas. Por eso fíjense que la única que es falsa es la última, porque en la última no se está cumpliendo ninguna. Y en la O esa se tiene que cumplir aunque sea una de las dos. Entonces, acá es bueno acordarse siempre esta, que va a ser falso cuando las dos sean falsas. Y esta es la disyunción exclusiva en la que no pueden ser las dos cosas juntas. Acuérdense del perro o del número que es par y impar. Entonces, ¿ven? No puede ser que el perro sea hembra y sea macho. Por eso acá es falso. Tampoco puede ser que el perro no sea ni hembra ni macho. ¿Qué es el perro? Algo tiene que ser. Por eso es falso también. Entonces, acá pueden acordarse, como son 2 y 2, acá pueden acordarse cualquiera, que es falso cuando las dos son iguales, por ejemplo. Cuando las dos son verdaderas, cuando las dos son falsas. Entonces se acuerdan de todo. Después fíjense el condicional. El condicional es el más raro, porque fíjense que el único que es falso es este. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces acá les conviene que se acuerden de ese. Y este es el más fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la regla de los signos, y al verdadero lo ven como un signo más y al falso como un signo menos, acá es el más por más es más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces se la pueden aprender a la última. Como si fuera la regla de los signos de la multiplicación. Porque estas tablas se las tienen que conocer. Y una aclaración más, en el condicional, cada uno de los elementos tiene un nombre. El primero, el P, se llama antecedente. Y el segundo se llama consecuente. Y sépanselo porque a veces saben decir. Por ejemplo, escribir una oración donde
Q sea el antecedente y P sea el consecuente, por ejemplo. Cosas así. A ver si acá están los ejercicios que... Sí. ¿Ven? Acá podríamos hacer uno de esos de la acción. ¿Ven? Cosas así les pueden llegar a tomar, que les dicen, no, dada la siguiente proposición es simple, y les dan dos proposiciones. La primera dice que la canasta básica aumenta un promedio de 4% mensual, y la segunda dice que el gobierno aplica medidas para controlar el aumento de precio, y les pide que ustedes expresen el lenguaje coloquial y simbólico. El lenguaje coloquial es el lenguaje nuestro, ¿no? El lenguaje diario. Y el primero, ven que les dice la conjunción de la primera con la negación de la segunda. Entonces ustedes tienen que saber qué operación es la conjunción y qué operación es la negación para poder escribirlo en símbolo. Entonces, si se acuerdan de lo que vamos a decir, la conjunción es la I. Entonces uno va a escribir, bueno, a la primera con la negación de la segunda. Entonces esto va a ser P, I, no Q. Entonces, ahí está escrito en el lenguaje simbólico. Ahora me pide que lo escriba también en el lenguaje coloquial, el lenguaje nuestro. ¿Cómo lo traducirían al lenguaje nuestro? Esta es P y esta es Q. La canasta básica aumenta un promedio del 4% mensual y no se dice. Y Ahí el está. gobierno no aplica medidas para Exacto. controlar el aumento de precios. Exactamente. Ahora lo voy a escribir, pero para escribirlo más rápido lo voy a poner en contexto. Eso es lo que deberían escribir, ¿no? La canasta básica aumenta un promedio y el gobierno no aplica ahí lo escribieron en símbolo y al lado lo escribieron en lenguaje coloquial y le pusieron los símbolos de los conectores que tienen que ir, que es la I y el no, por la negación. ¿Se entendió? Sí. 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 Y en el otro les pide el condicional donde el antecedente, no, donde el consecuente sea Q. Entonces el condicional era este conector, ¿no? Y tienen que acordarse que el primero se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. Y acá me está pidiendo que el consecuente sea Q. Entonces, esto va a ir P. Y esto traducido, ¿cómo queda? Si la canasta básica aumenta un promedio del 4% mensual, el gobierno aplica medidas para controlar el aumento de precios. Exacto. Y que ahí nos mencionaste la palabra entonces. Si le pone una coma, está perfecto. Pues usted pondría la canasta básica aumenta un promedio del 4% mensual, ponen la coma y ponen la otra. Y si no, ponen a comienzo el sí. La canasta básica aumenta un promedio del 4% mensual, coma. El gobierno aplica medidas para controlar el aumento de precio. Lo dejan así o allá le ponen el entonces y está bien de las dos formas. Acá pueden ponerle entonces, que es lo mismo. Porque la coma entiende que hay un entonces. Entonces, ven, este es un tipo de ejercicio que tienen que saber hacer, ¿no? O sea, le van a dar oraciones y usted tiene que saber escribirle el símbolo y traducirla al lenguaje coloquial. Y en algunos casos le pueden pedir que, bueno, que calculen la tabla de verdad. Acá en esta no haría falta, obviamente que esto no, porque es la tabla de verdad que tiene acá. Es repetir la misma tabla. Pero si, por ejemplo, yo acá copio un ejercicio que
No sé si alguno tiene duda con este, que es uno donde tienen que ustedes sacar el valor de verdad de un ejercicio como este. Ven que tiene una proposición compuesta y esto sería lo que ustedes tienen que armar. Entonces yo lo copié de lleno, pero vean cómo se empezaría armando. Lo primero que ustedes tienen que hacer, hasta que por lo menos se aprendan, siempre es bueno poner acá al lado la tabla de verdad de las dos juntas, que fue lo que les expliqué recién. Esto, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso por un lado. Y después lo que tienen que hacer es llenar siempre donde diga P, eso es lo primero. Ven que se pone verdadero, verdadero, falso, falso. Y donde dice Q, eso es lo primero que se hace. Se llenan todas las columnas de P y de Q, según esta regla. Vean que está escrito siempre de la misma forma, o sea, no es que en una Q pongo de una forma y en la otra pongo de otra forma, o sea, siempre le respeto el orden de cómo está acá. Y después empiezo a resolver las operaciones. ¿Y cómo se resuelven las operaciones? Bueno, el orden en el que ustedes van resolviendo siempre va a ser, primero, todo lo que está entre paréntesis, obviamente, como los ejercicios combinados, paréntesis, corchete, llave. Eso se resuelve siempre primero. Entonces ven que acá hay un paréntesis. Que decía a la negación de P y ahí está el condicional. Bueno, acá hay dos operaciones. Está la negación y está el condicional. ¿Cuál se resuelve primero? La negación. Muy bien, han leído. La negación se resuelve primero. Entonces lo que se hace, como digo, después de haber llenado todas las columnas de P y de Q, lo primero que hacen es buscar los paréntesis y resuelven bien esta negación que está acá, que le podemos poner que esto fue lo segundo. Y ahora con este resultado que les quedó acá y con este resultado resuelven este condicional. ¿Ven? Si se acuerdan de la tabla que tienen acá, eso es lo que una vez que lo aprendan, el condicional era, ¿verdad? Era falso cuando pasa esto. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, si se fijan acá, justamente esa última columna, ven que el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, entonces el resultado quedó falso. Y las otras tres quedaron verdaderas, porque esto es falso, es verdadero, falso, falso, es verdadero, 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 es verdadero. Entonces, ese sería el resultado de todo ese paréntesis. ¿Siguieron hasta ahí? ¿O alguno se perdió? Supongo que me siguieron. Entonces, ¿qué otra cosa podrían haber resuelto Sí, sí. también? Perdón. Sí, digan. No, que estaba bien, que te estaba Bien. siguiendo. ¿Qué otra cosa podrían haber resuelto? Fíjense que acá hay una negación. Bueno, también le pueden resolver. Esto también lo podrían haber resuelto como el segundo paso, porque está totalmente separado de esto. Entonces ven como que la proposición Q era verdadera, la pusimos falsa, esta era falsa, la pusimos verdadera, esta era verdadera, la pusimos falsa, esta era falsa, la pusimos verdadera. Entonces ahí tienen el resultado de esta parte. Bueno, todavía les queda por resolver el corchete. Este. Entonces, de nuevo, ese corchete se va a resolver con el resultado que dio el paréntesis, que justamente es este, y esta Q. Esos dos van a dar como resultado este, que es una I. ¿Y cuándo era verdadera la I? Cuando las dos eran verdaderas. Entonces, fíjense de nuevo, tengo un verdadero con un verdadero, me da verdadero, tengo un verdadero con un falso, esto me da falso, tengo un verdadero con un verdadero, me da verdadero,
Y acá abajo tengo 2 falsos, me da falso. Entonces con esto he resuelto todo el corchete. Entonces este sería el resultado de todo ese corchete. Que lo hacemos en el tercer paso. ¿Y qué nos queda por resolver? Ese bicondicional que está ahí. ¿Y entre quién se resuelve? Y entre todo el corchete y la negación. Este y este. Y cuando, fíjense, este era el que le había dicho con la regla de los signos. Esto para que sea verdadero tienen que ser las 2 verdaderas o las 2 falsas. Porque tiene que ser más por más o menos por menos. Bueno, ven que es siempre falso, porque es uno verdadero, uno falso, uno falso, uno verdadero, uno verdadero, uno falso, uno falso, uno verdadero. Y este es el resultado de toda la proposición. Verán que es largo. Y si no lo hacen en forma prolija se van a confundir. Siempre tienen que empezar resolviendo esto, ¿no? Los paréntesis, los corchetes y las negaciones. Que son las primeras cosas que se resuelven. Y fíjense que les quedó todo falso. Bueno, eso tiene un nombre. Cuando una proposición compuesta como esta da siempre falsa, independientemente, fíjense que por más de que le pongan el valor que le pongan, verdadero, falso, siempre da falso. Eso se llama una contradicción. Esta proposición es una contradicción, que yo acá se lo anote. ¿No? Esto es cuando la proposición da siempre falsa. Esto, obviamente, lo contrario, cuando la proposición da siempre verdadera. Entonces, si acá hubiese quedado todo verdadero, 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 yo voy a decir que esto es una tautología. Y va a ser una contingencia cuando a veces da verdadero y a veces da falso. O sea, si me quedara un solo verdadero acá, por ejemplo, eso ya es una contingencia. Porque a veces da verdadero y a veces da falso. No importa cuántas veces. Con que dé uno solo verdadero, ya es una contingencia. Esto es cuando a veces verdadero, a veces falso. Esto es una clasificación y que es importante que le remarque lo siguiente. Esta clasificación, porque por ahí en el apuntito no está muy claro, solo la pueden usar cuando usted hace una tabla completa como la que está allá arriba. Si la tabla no está completa, ustedes eso no lo pueden decir. Y ustedes miren, cuando la tabla no está completa, pues yo acá le copio otro ejercicio. Ese. En donde vean la diferencia. Acá en esto yo les puse 3 tipos de ejercicios. Este sería un ejercicio donde les dan una proposición y les piden que, bueno, calculen el valor de verdad. Bueno, acá lo hemos sacado, da siempre falso. Entonces ustedes van a decir que es una contradicción. Bueno, hay veces donde les dan un ejercicio como aquel, pero les dan algunos valores. Como este último que está acá abajo. Le dicen, bueno, calculen el valor de verdad de esto. Pero me dicen que P es verdadera y que Q es falsa. De alguna forma me pueden dar este cuadrito así, o en el enunciado me dicen que, bueno, esta es verdadera y esta es falsa. Entonces yo ya conozco el valor de la P y de la Q. La que no conozco es la R. ¿Y la R cómo puede ser si yo no la conozco? Y podrá ser verdadera, pero también puede ser falsa. Porque no la conozco. ¿Se entiende? Esta sí la conozco, es verdadera, esta también es falsa. Pero la R no tengo idea, entonces le tengo que poner las dos opciones. O es verdadera o es falsa. Entonces, ¿cómo lleno acá con la P? Y verdadera.
Porque ¿por qué le voy a cambiar el valor si yo ya sé que es verdadera? Y lo mismo la Q. La Q es falsa. Entonces fíjense que el ejercicio va a tener estas dos filas. Una opción va a ser verdadero, falso y verdadero, y la otra esta. Verdadero, falso y falso. Y nada más. Entonces con esas dos opciones yo vengo y calculo esta proposición compuesta que me ponen acá. Entonces igual que hicimos arriba, fíjense que donde dice R vamos a poner estos dos valores. Verdadero y falso. En donde dice Q vamos a poner estos dos valores. Falso, falso. Y allá donde dice P, ve que tiene una negación. Bueno, ahí tienen dos opciones. A veces conviene directamente poner el valor ya negado para no tener que hacer tantas columnas. En vez de poner verdadero, verdadero y después tener que poner falso, falso porque lo vamos a negar, directamente ya pongo el valor negado. ¿Por qué? Porque tiene una negación al lado. Entonces eso para evitar que queden tantas columnas. Entonces, ¿qué resolvemos primero? Como les dije arriba, hay que resolver el par en sí. Y hay una I. Bueno, ¿cuándo era verdadera la I? Cuando las dos eran verdaderas, Exacto. Entonces la primera fila va a ser, falsa. y la segunda, También. bien. Y ese paréntesis está negado. Eso es lo segundo que hay que hacer ahora. Entonces la negación de algo falso sería Verdadera. verdadera. Y abajo pasa lo mismo. Los dos dan verdadero. Y ahora, entre ese resultado y este que está acá, hay que hacer esta flecha. Este era el condicional. Ya hemos dicho que el condicional era falso cuando pasaba esto. Cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. Entonces los dos son falsos. Este es falso y este también es falso. Y ahí tendrían el resultado. Entonces uno diría, me quedó todo falso. Y uno estaría tentado a poner que esto es una contradicción. Y le van a poner que está mal. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la tabla completa. Entonces esto no lo pueden contestar con esa clasificación. Cuando la tabla está incompleta. Lo único que podrán decir como respuesta es que la proposición es siempre falsa. Punto. Pero no pueden decir que sea una contradicción. ¿Por qué? Porque esta tabla, para que esté completa, fíjense que tiene 3 proposiciones. Y recién yo les mostré que cuando tiene 3 proposiciones, esto debería tener 8 filas. Y tiene 2 filas nomás. ¿Ven? Así debería estar armada la tabla. Para que estuviera completa. Y si yo la armo así y sacara la cuenta entre comillas, porque no usamos ningún número acá, y en toda la fila me da falso, ahí sí voy a decir que es una contradicción. Pero mientras tenga 2 filas nomás, lo único que puedo decir es esto. ¿Eso queda claro? Porque a veces les dan ejercicios cortos así como esto, y ustedes contestan que es una contradicción y se lo dan a propósito, porque ven que yo a propósito también se los puse porque los dos dan falso. Este y este dan falso. Para que les quede claro que en aquel pudimos decir que era una contradicción, porque está completa la tabla. Porque tiene 2 proposiciones, que serían P y Q, y cuando hay 2 proposiciones, la tabla tiene 4 filas. De hecho, ya les voy a poner cómo se saca eso de cuántas filas tiene.
Y en este caso hay 3 proposiciones. La tabla debería tener 8 filas. La cantidad de filas siempre es 2 a la n. N es la cantidad de proposiciones. O sea que si ustedes tienen 4 proposiciones, 2 a la 4 es 16, va a tener 16 filas la tabla. Por eso esta 2 al cubo da 8, aquella 2 al cuadrado da 4. Y después acá le puse otro ejemplo en donde no les dicen el valor de verdad, pero ustedes lo pueden conocer el valor de verdad. ¿Cómo eso? Les pueden dar una oración como esta y que les pregunten si es verdadera o falsa. Entonces ustedes no pueden responder por responder, hay que hacer una tabla, porque para eso estamos viendo lógica. Entonces para decir si esto es verdadero o falso, tienen que sacar las proposiciones simples, fijarse cuáles son los conectores, armar la proposición compuesta y hacer la tabla para ver si es verdadero o falsa. Porque así leyéndola rápido, ustedes que dicen esto es verdadero o es falso. Y falso, porque 3 no es par. Bueno, veamos. O sea, para ustedes esta es falsa. Si me tildo. Veamos si es cierto. ¿Cuáles serían las proposiciones simples? Una proposición simple que sería P, sería, por ejemplo, ¿cuál? 8 es par. Bien, 8 es par. ¿Otra? 3 es par. ¿Hay otra más? ¿O hay esas dos nomás? 24. Bien. Y la última es 24 es impar. Bien. Esas son las 3 proposiciones que hay. Bueno, si ustedes tienen que escribir esta en símbolo, deben buscar cuáles son los conectores. Bueno, acá tienen uno. ¿Y cuál es el otro conector? Entonces, Bien, Entonces, este. Este es el otro. Entonces, si uno tuviera que escribirle el símbolo, esta oración sería esto. Si el 8 y el 3 son números pares, entonces el 24 es impar. Esa sería la proposición. Entonces, ven, las pudieron sacar a las proposiciones simples, armaron la proposición compuesta. Acá si quieren le pueden poner un paréntesis, no es necesario, porque siempre primero se resuelve esta operación antes que el condicional. ¿cómo sería, perdón? Que no entendí bien. ¿Qué parte? De cómo La parte, sí, del resultado, ¿cómo queda ahí? ¿Esto como lo escribí en símbolo? Sí, 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 sí. Bien, acá dice si el 8 y el 3 son números pares, bueno, esa primera parte sería esto. La P, el 8, es un número par, y ahí está el símbolo, y la Q sería que el 3 es par. Esa sería la primera parte. Y después acá viene el símbolo del condicional que dice entonces, y estaría la proposición R, que sería esto, el 24 es impar. Ah, claro. Bueno, sí, ya entendí, creo. ¿Segura? Sí, 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 ahí entendí. Bien. Entonces ahora hay que calcular el valor de verdad a esto, para ver si es verdadero o falso y contestar. Recién me dijeron que era falso, ¿no? Bueno, hace falta hacerle 8 filas, porque esto va a tener 8 filas, ¿no? Para ver si esto es verdadero o falso. ¿Qué les parece? No. A ver. Si yo le preguntara por la proposición P, ¿es verdadera o es falsa o no saben? Es verdadera. Y Es Q es verdadera. falsa. Como es una Bien, conjunción, es falsa. bien. Entonces, esta es verdadera. Esta es falsa. Y esta es falsa. Ustedes ya conocen el valor de verdad. Entonces no hace falta que hagan toda la tabla. La tabla se hace completa cuando ustedes no conocen los valores de verdad. Entonces tienen que ir probando si es verdadera, si es falsa. Acá no tienen que probar nada, porque ustedes ya saben que esto es verdadero, que esto es falso y que esto es falso. Entonces tienen que hacer una sola fila.
Y como la conjunción es verdadera, cuando las dos son verdaderas, acá va a ser falsa. Y vean que acá hay un condicional. Y cuando el antecedente es falso y el consecuente es falso, el resultado es verdadero. O sea que esta afirmación es verdadera, no es falsa. Porque acá está la respuesta. Entonces no tiene nada que ver que el 3 no sea par. Lo que dice esa afirmación es verdadero. ¿Por qué? Porque la lógica dice que es verdadero. Entonces guarda con sacarlo rápido los ejercicios. Tienen que hacer todo esto. Sacar las oraciones, armar la tabla y ver qué resultado les da. Acá nos digo que es verdadero. ¿Se entendió cómo lo armé? No, yo no entendí bien por qué ¿Qué sería parte? verdadero. Y La porque, última que explicas. y porque la lógica ahí está. Acá la I es un verdadero con un falso. Estamos usando las tablas de la lógica. En el caso de una I, es un verdadero con un falso. El resultado es falso. Entonces yo vengo y le pongo el falso. Acá tengo un condicional. Bueno, en el condicional tengo primero un resultado falso y después otro resultado falso. Bueno, si me vengo a las tablas, en el condicional, que es este, cuando yo tengo un falso, el resultado es verdadero. Entonces el resultado es verdadero. Porque les parece que no es lógico, porque les parece incoherente, pero no tiene nada que ver lo que sea el sentido común, lo que ustedes piensan día a día con esto que es lógica. Eso es lo que tienen que acostumbrarse, por lo menos cuando resuelven estos ejercicios, no usar el sentido común. Entonces, acá tienen que usar la lógica y la lógica son estas tablas. Y si estas tablas dicen que el resultado es verdadero, por más que a ustedes les parezca que no puede ser, porque acá dice que el 3 es un número par, pero bueno, la afirmación toda junta, así como está escrita, es verdadera. ¿No? Acá dice que si el 8 y el 3 son números pares, entonces el 24 es un número impar. Bueno, esa frase es verdadera. ¿Por qué? Porque acá la calculamos. ¿Y cómo la calculamos? De nuevo, usando esta tabla, ¿no? ¿Se entiende? O sea, de nuevo, les puede parecer raro, porque dice algunas oraciones que son como que el 3 es par, es falso, el 24 es impar, es falso, pero lo que nosotros no estamos analizando es todo junto. Eso tienen que entender. Todo junto, no solo una parte. ¿Se entendió? ¿Y esto se entendió como lo calculé? Sí, y hay una pregunta en el chat. Ah, no leo. A ver. ¿Por qué te llega el resultado y no del? ¿Cómo no del i? A ver. Nosotros le pusimos que esta era verdadera, que esta era falsa y que esta era falsa. Y lo primero que hicimos fue resolver esto. Entonces acá estos dos dan falso. Ese sería el resultado de la i. No sé si esa es la pregunta. Claro, ahí les marqué el resultado del conector ese, de la i. La i da falsa, que fue lo que acabo de escribir. ¿Esa es la pregunta, Pedro? Por eso, ahí yo le puse que esa es falsa. Y con este resultado, uso este, y entre los dos, hago la cuenta del condicional. Es como de nuevo, como si fuera un ejercicio combinado,
Donde ustedes tienen, por ejemplo, 2 más 4 dividido 3. Entonces ustedes resolvieron el paréntesis 6 y después lo dividen con el del lado. Y queda 2. Bueno, acá hacemos lo mismo. El 2 y el 4 serían este y este. Bueno, me dan 6, que sería el falso. Entonces ahora agarro el 6 con el 3, que sería el falso con el falso, y calculo que esto es verdadero. ¿De dónde saco que es verdadero? De esta tabla. Tengo los dos falsos, me da verdadero. No sé si esa es la pregunta. Ah, buenísimo. Pero ven cómo es parecido a los ejercicios que ustedes resuelven con números a la hora de hacer la tabla. No, que en vez de números tienen esto. Y les va a pasar que hay ciertos enunciados en donde ustedes van a pensar, así leyéndolo, van a decir, esto es falso o es verdadero, pero cuando tengan que hacer la tabla les va a quedar a veces lo contrario. Porque una cosa es el sentido común o lo que uno cree, y otra cosa es hacer una tabla de esta. O sea, a partir de ahora ustedes no pueden decir día a día, esto es lógico, porque nunca van a hacer una tabla de verdad en el día común. Cuando ustedes dicen, esto es lógico, no están haciendo una tabla. Eso es el sentido común. Entonces, ven, estos son 3 tipos de ejercicios donde les pueden dar para que ustedes calculen. ¿Ven? Una tabla completa o una oración en la que ustedes van a saber los valores de verdad, o una tabla pero incompleta. Y no sé si tienen alguna otra pregunta de esta parte. Acá le había puesto otra. Ahí. Para ver si se dan cuenta cuál es la opción correcta de esto. Acá dice lo siguiente: el manejo del gasto público se efectúa en forma indiscriminada y si la situación financiera no mejora, entonces se originará un déficit presupuestario, se deberá recurrir a fondos extraordinarios. Entonces ustedes tienen que ver cuál de todas estas es la expresión en símbolo de esa proporción compuesta. Ven que la proporción tiene 4 proporciones simples. Una sería esta: el manejo del gasto público se efectúa en forma indiscriminada. Acá tienen otra: la situación financiera no mejora. Acá tienen otra: se originará un déficit presupuestario. Y acá tienen otra: se deberá recurrir a fondos extraordinarios. ¿Cuáles son los conectores que tiene esta oración? ¿Qué ven ustedes ahí? Sería y, No, entonces, yo. Bien. El y, el no, muy bien. Ahí hay una y, ahí hay una negación, ahí empieza una entonces, porque ahí tienen el sí, entonces, y acá tienen una o. Bien. Entonces ven que, por ejemplo, la primera, ven que dice P, I, Q, entonces, ¿qué le falta a la primera? la negación de Q. Bien, la negación. Entonces esta no puede ser. Y esta tampoco, porque también le falta la negación. Ven que en ninguna de esas dos está esta negación. Vean la B y la C. ¿Ven? La B tiene la proposición P, que sería lo primero, el manejo del gasto público, sería P. Tiene la I, que sería el pito. Tiene la negación, tiene la entonces, pero acá, ¿qué pasa? Hay una que tiene una cosa y hay otra que tiene otra cosa. La C vuelve a tener. No se escucho muy bien. Esta era la O, ¿no? Y esta era la Y I. Bien. Y acá hay una O. Entonces esta tampoco puede ser, ¿no? Porque acá hay una I.
Y la oración no tiene una I, tiene una O. Entonces solo nos quedan la B y la E, que si se fijan tienen lo mismo, excepto por el detalle del corchete. Entonces, ¿en qué cambiaría eso? Y en ver en dónde arranca el condicional. Tienen que notar que el condicional arranca acá, está la I, y ahí arranca el condicional, ¿no? Entonces, ¿cuál les parece que es la correcta? ¿La B o la E? La B. Exacto, la B. Porque apenas arranca la I, esta primera parte, que dice la situación financiera no mejora, eso es el antecedente. Esta estaría mal porque lo que está considerando es que todo es el antecedente y no es todo el antecedente. ¿Por qué? Porque si fuera esta, el sí debería estar acá al comienzo. Así debería ser. Si el manejo del gasto público se efectúa de forma discriminada y, acá no, la situación financiera no mejora, entonces ahí sí sería esta. ¿Ven la diferencia? Si el sí está puesto acá Sí. y acá. Bien. Y de la parte de lógica, no sé si tienen alguna otra duda. Por ahí tienen algunas propiedades como para que lean. Si las han visto. O tienen alguna otra cosa para preguntar. Para que si no, pasemos a la parte del conjunto. No, yo entendí. Entendí yo todo. Bueno, pero esto más o menos son los ejercicios más comunes, ¿no? Lo más importante. Saber sacar estas tablas o estas cosas así. Saber darse cuenta de expresarla en símbolos o esto. ¿No? Que ellos les den las proposiciones y las pueden escribir ustedes. Bueno, y la otra parte que es teoría de conjunto. Bueno, yo acá les fui copiando las cosas más importantes para no perder tanto tiempo. Lo primero es, bueno, cómo definimos un conjunto. Bueno, hay dos formas. Una se llama por comprensión y otra es por extensión. Bueno, por comprensión, ustedes lo que hacen cuando definen un conjunto es darle las características. O sea, yo a ustedes les defino un conjunto, pero lo que hago es decirle qué características tiene, los elementos, pero no se los nombro. Entonces, fíjense el ejemplo que yo les puse acá. Así se llaman los conjuntos con letras en mayúscula, A, B, C, D, cualquier letra, pero en mayúscula. Y vean cómo se escribe cuando está por comprensión. Acá dice, el conjunto A es igual a X tal que, hacer esa barra, tal que. La E, esa que está puesta ahí, quiere decir pertenece. Ahí dice los números naturales. Bueno, creo que esto ya lo habrán visto en el capítulo 1, pero acuérdense que los números naturales arrancan en el 1, no en el 0. Entonces ahí les dice que el conjunto A está formado por los números naturales, bueno, ahí tienen la I, que acabamos de ver, y que X sea menor que 5. Yo no les digo qué números tiene, pero les digo la característica. Eso es definir el conjunto por comprensión. En cambio, definirlo por extensión es cuando yo se los enumero directamente. Les digo que el conjunto A está formado por, y pongo los elementos. Que a ver, díganme ustedes, este mismo conjunto, ¿quiénes serían los que están ahí? ¿Quiénes son los números naturales menores que 5? 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. Al Al 5 no lo vamos a 5 1, 2, poner. 3, 4. No, porque tiene que ser menor que 5. Bien. Esas son las cosas que tienen que prestar atención en esta parte, porque es donde se pueden confundir mucho. Primero esto, cuando son números naturales, acuérdense que el 0 no lo ponen. Para que puedan poner el 0 tiene que aparecer este símbolo, donde ahí quiere decir que, bueno, arranquen del 0, o que estén usando los enteros. Entonces ahí obviamente el 0 está. Y después tienen problemas con esto. Cuando dice menor, no tienen que contar el número, ¿no? O sea, si dice menor a 5, es el 4, porque no lo incluye. Entonces tienen que prestarle atención a esos símbolos. Y ya vamos a ver en un ejercicio que les puse cómo tienen que escribir esto.
dependiendo de qué conjunto estén usando, si están usando los naturales, los enteros o los números reales, porque ahí también se suelen confundir mucho. Entonces, esas son las dos formas de definir el conjunto. Y algo que no les puse acá, pero que está en el apunte, que se lo voy a escribir, es lo siguiente. Si yo quiero decir que un elemento está dentro del conjunto, yo lo que hago es esto, decir que el 2 pertenece al conjunto. Si yo quiero decir que no está, lo escribo así. El 5 no pertenece, lo tacho, al conjunto. Y si yo quiero decir que un conjunto, y acá tengo otro conjunto, porque los números naturales son un conjunto. Si yo quiero decir que este conjunto está adentro de otro conjunto, no uso ese símbolo, uso este. Eso quiere decir incluido. Y eso en un dibujo, como lo que va a ver un rato, que se llama diagrama de Venn, sería algo así. Lo tienen adentro. Ahí está el conjunto A y acá está el otro conjunto. Entonces el conjunto A está dentro de los números naturales, se dice con ese símbolo. En cambio, cuando ustedes hablan de los elementos, que están acá adentro, bueno, el 5 no, está afuera, usan el símbolo de pertenecer. O sea, esto cuando ustedes trabajan con un elemento y un conjunto. Y esto cuando tienen un conjunto y otro conjunto. Son símbolos distintos. Y por ahí también son cosas pavas, pero tienen que prestar atención. Hay dos conjuntos que son especiales, que yo acá se los puse, que son el universal y el conjunto vacío. Y acá les dice que el conjunto universal es el que está formado por todos los elementos del conjunto al que hacemos referencia. Entonces, acá les puse un ejemplo que dice que si el conjunto A está formado por estas letras, A, B, C. ¿De dónde sacan esas letras ustedes? Del abecedario. Entonces, el conjunto universal es justamente el abecedario. En el otro ejemplo de recién, donde yo saqué estos números, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿De dónde los saqué esos números? De los números naturales. De los números naturales. Entonces, ese es el conjunto universal. El conjunto universal, que también se puede escribir así, son los números naturales. Siempre lo van a tener el conjunto universal, ¿no? En el ejercicio. Pueden ser los naturales, pueden ser los enteros, pueden ser los reales. Y ninguno más. Bueno, los naturales con el 0. Ahora sí, ninguno más. Porque, por ejemplo, con los racionales no se trabaja. Se trabaja con los reales directamente. Y el otro conjunto es el vacío, que tiene esa forma, ¿no? Como una 0 o una O tachada. Y el que no posee ningún elemento. Eso es un conjunto vacío. Y acá yo les puse un ejemplo que dice que, fíjense de nuevo, X tal que X pertenece a los naturales y X es menor o igual que 0. Porque como los números naturales arrancan en el 1, no hay ningún número natural que sea menor o igual que 0. Entonces el conjunto A está vacío. Y ven que se pone sin la llave cuando se pone que es vacío. O sea, no lo pongan así. Porque también está mal. Directamente, vamos a dejar. Esto está mal. Se pone el símbolo y nada más. ¿Y qué significaría si lo pones con la llave? Con la llave se pone cuando tiene elementos. ¿Ven? Así 1, 2. Se ponen los elementos. Si ustedes ponen esto con la llave, se los van a tomar mal porque una cuestión de forma, de nuevo, todo esto son como convenciones que tienen que respetarse, digamos. O sea, son símbolos, son formas, como decir, la I se escribe así, punto. Si ustedes quieren escribir la I de otra forma, se los van a poner mal. O sea, son símbolos que ya están establecidos y que los tienen que respetar, digamos. Lo mismo esto, o sea, por convención el conjunto vacío se lo pone así. Se pone simplemente el símbolo, sin llave, sin nada. ¿Por qué? Y porque
El matemático que más o menos armó todo esto lo hizo de esa forma y a partir de ahí se respeta y se hace así en todos lados. Lo mismo el conjunto universal se representa con una U y lo van a ver así en todos los libros de matemáticas. ¿Se entiende? O sea, no lo escribe con llave, se lo van a poner mal. Sí, sí, lo entendí, gracias. O sea, en realidad no es, digamos, o sea, no hay una justificación que digamos, bueno, se escribe de esta forma por algún motivo. No, se escribe así porque se decidió que se tenga que escribir de esa forma. Lo mismo que, por ejemplo, si ustedes me preguntan por qué cuando ustedes hacen una función, ¿por qué este es el eje de la X y este es el eje de la Y? Y bueno, porque como era el que hizo los ejes cartesianos, hizo eso. Puso la X, puso la Y y a partir de ahí se respetó y se sigue haciendo así. No hay una explicación, digamos, lógica. Entre los conjuntos vamos a ver las operaciones, que no, por ejemplo, ahora cuando veamos las operaciones tienen ciertos símbolos que las tienen que respetar también. Por ejemplo, la primera operación que vamos a ver es el complemento de un conjunto. Entonces yo voy a tener un conjunto y le voy a buscar el complemento. ¿Qué ven? El complemento se simboliza así, con un acento, o lo pueden llegar a ver con una C arriba. Eso quiere decir el complemento. Y de esto yo les recomiendo que se aprendan bien la definición. No tanto de memoria, pero sí apréndensela bien. Cuando ustedes hablan del complemento, fíjense que están hablando de todos los elementos que están en el universo, eso le dice acá, todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Por eso fíjense el dibujo, está pintado absolutamente todo menos el conjunto. Eso es el complemento de algo. Es todo lo que está en el universo, pero que no esté en el conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo adentro del conjunto A tengo los números naturales del 1 al 4, ¿no? El universo son los naturales. ¿Quién va a ser el complemento de A? 5, 6, 7. Exacto, todos los números mayores a 4. Así se escribe cuando el conjunto es infinito, se pone punto suspensivo. ¿Ven? Eso también es una convención. No se les ocurre escribir acá el símbolo infinito, porque está mal. Ahí se pone punto suspensivo. Cuando el conjunto sea infinito. Pregunten. No, una chica puso por el chat una pregunta. El 0, no. Acuérdense que el 0, eso lo había puesto antes, pero se lo vuelvo a escribir acá. Cuando hablamos de números naturales, eso cuando escriban, si alguno me puede avisar porque no lo puedo leer. Cuando hablamos de números naturales, arranquen del 1, porque el 0 no es un número natural. Eso también, por ejemplo. Depende del libro de matemáticas. Esto sí, por ejemplo, depende del libro de matemáticas. En algunos libros de matemáticas sí lo ponen, otros no. Bueno, el libro de nuestra facultad no lo pone. Entonces ustedes se adaptan a eso. Cuando hablemos de números naturales, arranquen del 1. Si ustedes quieren incluirlo al 0, bueno, se usa este símbolo. Los naturales y el 0 abajo quiere decir que estamos incluyéndolo. Eso es fundamental en este capítulo y en esta parte del capítulo. Ahí sí ustedes van a arrancar desde el 0. Hay algunos libros que a los naturales los hacen arrancar desde el 0. Pero de nuevo, en nuestra facultad, no. Por eso no lo pusimos al 0. Entonces, bueno, se entendió lo que es el complemento. Todo lo que esté en el universo, pero que no esté en el conjunto. Y bueno, así lo sacan cuando tienen un ejemplo como este. Ahora, cuando hagamos algún ejercicio, van a ver. La otra operación es la unión. Bueno, primero puse la intersección. Bueno, esta es la intersección, que simboliza así. Y ven la definición, le dice que la intersección es el conjunto formado por elementos que pertenecen a A y a B.
tiene que estar en los dos al mismo tiempo. Vean lo que está pintado. Está pintado lo que tienen en común. Eso es lo que es la intersección. Lo que es común. Entonces, si llegan a tener un conjunto A, que tenga los elementos 1, 2, 3, 4, 5, y otro conjunto B, que tenga el elemento 2, 5, 7, 8, y yo les pido que me digan la intersección, te tienen que mirar y decirme los que están repetidos, los que están en los dos. El 2 y el 5. Exacto, eso es la intersección. Y si yo les agregara otro conjunto más, que fuera 1, 6, 9. Y les pido que me digan la intersección entre C y B, ¿qué me van a decir? Que no hay. No hay. ¿Se dan cuenta ¿Es que vacío? exactamente es vacía? Y ven, se escribe así. Acá tienen el C y acá tienen el B. No hay nada que esté en los dos. El conjunto es vacía y se dice lo siguiente, que esos conjuntos son disjuntos. Cuando la intersección es vacía, los conjuntos son disjuntos. Esa palabra, aprendanla. Entonces, esa es la intersección. Ahora sí vamos a ver la unión. Que después no sé por qué la suelen mezclar a la unión con la intersección. Ven que en la unión está pintado todo. Vean siempre los dibujos, que también guíense con los dibujos. Y ven que acá les dice que el conjunto está formado por los elementos que pertenecen a A o a B. Y ven que estamos usando los conectores de la lógica, por eso están juntos estos dos temas. En el de recién usamos la I en la definición. Por eso tenía que estar en los dos. En esta estamos usando una O. Y una O es incluyente. Por eso puede estar en el A, puede estar en el B o puede estar en los dos. Entonces cuando uno tiene un ejercicio en donde tiene el conjunto A formado por el elemento 1, 2, 3 y el conjunto B formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y quiere hacer la unión de A con B, ¿qué va a escribir? 1, 2 y 3. Ah, no. Ahí la confundieron con la intersección. Sí, sí. 1, 2, 3, 4 y 5 o 1, 2 y 3, porque tiene que ser uno u otro. O los dos, ¿no? Acuérdense, la definición tiene que ser algo que esté en A, que esté en B o que esté en los dos. Entonces, por ejemplo, el 1 está en A, sí, entonces lo pongo. El 2 está en A, lo pongo. El 3 está en A, lo pongo. Bueno, y en A ya no hay más nada. Ahora me fijo en el B, tengo el 1. Bueno, acá esto por regla también, nunca se repiten los elementos. O sea que no voy a poner de nuevo el 1. Ya lo puse. El 2 ya lo puse, el 3 ya lo puse. Bueno, agrego el 4, agrego el 5. Y ahí está la unión. La unión es juntarlos a los dos. Agarrar este y hacer uno solo. Eso es unir. ¿Se entiende? Y ve la diferencia que hay entre la unión y la intersección. Si yo tuviera que hacer la intersección es lo que tienen en común, lo que está repetido. Que sería 1, 2 y 3. Exacto, 1, 2 y 3. Eso está repetido. Pero la unión es todo. Y fíjense el detalle siguiente en este ejercicio. Fíjense, la unión es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es ese? ¿Quién tiene esos números? Los Números naturales. naturales. Sí, pero acá lo que yo le puse acá en la pizarra, el B. Entonces se dan cuenta que la unión es el mismo conjunto B. ¿Sí? Entonces ustedes pueden responder directamente así. En vez de enumerarlos, poner B directamente. ¿Por qué? Y porque tiene todo lo mismo. Todos los números están acá.
Eso pueden hacer cuando pase eso, nada más que todo esté. Y la intersección que podrían poner, siguiendo el mismo criterio. ¿A dónde El A. están estos? Exacto. Pueden poner el A. O sea, en vez de escribirlos, pueden poner solo la letra. Y acá está poniendo otro, que los tenga todos enteros, como es 1, 4 y 7, para que hagamos la unión de A con C. A ver, díganmela. ¿Se fueron? 1, 2, Ah, 3, 4 y 7. 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Ven? Acá tienen al 1, al 2, al 3, y le agregan el 4 y le agregan el 7, y ahí está completo. No hace falta que los pongan ordenados. Normalmente se los pone ordenados, pero por una cuestión que queda mejor visual, pero podrían haber puesto 4, 7, 1, 2 y 3. Es lo mismo. Lo que sí tienen que fijarse es que no repitan los elementos, o sea, no pueden poner dos veces el 1. Y les voy a mostrar esto. Ven que acá el A y el B, si nosotros los dibujáramos así como está acá, en un diagrama de B, para que vean lo que pasa. Si nosotros ponemos que, bueno, este sería el universo, que acá estaría siendo los números naturales, y este es B, supongamos, ¿no? Que tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3. ¿A dónde está el A? Si lo tuvieran que dibujar. Adentro de B. Exactamente, este sería A. Adentro de B. Entonces, ven, para decir eso, nosotros recién yo les mostré que esto se usaba así. A está adentro o está incluido en B. Ese es el símbolo para decir que un conjunto está dentro del otro. Y bueno, cuando un conjunto está dentro del otro, pasa esto. La unión es el conjunto más grande y la intersección el más chico. Entonces, ¿se entendió, no? La diferencia entre la unión y la intersección. La unión es todo y la intersección es lo que está repetido. Ahora vamos a ver la diferencia. Ok. Es diferencia, no resta, ¿no? Pues si se van a poner que una resta, se va a poner que está mal, porque no son sinónimos. Por lo menos no en esta parte. Bueno, así se representa, ¿no? Como A menos B. Y vean que le dice que el conjunto que está formado por los elementos que están en A, pero que no están en B. O sea, todo lo que esté en A, pero que no esté en B. Eso es la diferencia. Y vean el dibujo, está pintado todo A, pero le hemos sacado la parte que está en B. Queda como una media luna, un poco más grande, pero se le borró eso. Entonces, los ejemplos que, por ejemplo, esto, 1, 2, 3, sería A, y pongamos que este sea B. Si ustedes quieren hacer la diferencia de A con B, ¿ven? Y tienen que hacerlo siempre de esta forma. Agarrar a A y sacarle lo que tiene B. Entonces, agarro el 1. ¿Está en el B? No. No. Entonces se lo dejo. No. Agarro el 2. ¿Está en el B? Sí. Entonces lo Sí. saco. Entonces no lo pongo. Agarro el 3. Lo voy a dejar. Agarro el 4. Como está en el B, se lo saco. Agarro el 5. Como está en el B, también se lo saco. Eso es la diferencia. Es agarrar el primero y sacarle lo que está en el segundo. Entonces le tuve que sacar el 2, el 4 y el 5. Y eso me dio la diferencia de A con B. Porque en esta también se confunde. Y acá, por ejemplo, si tuviera que hacer al revés, da lo mismo. Antes de hacer cuenta, miren el dibujo. Si ustedes
hicieran B menos A, ¿les va a quedar pintado lo mismo? No. Bien, entonces no da lo mismo, ¿no? Eso también guíense con los dibujos. Ven que si ustedes hacen A menos B, les queda pintado eso que está ahí. Esto es A menos B. Pero ustedes hacen B menos A, les queda pintado lo de la derecha. Sería esto. Eso es B sacándole A. Entonces no son lo mismo. Por ende, tengan en cuenta que la diferencia no tiene la propiedad conmutativa. A menos B no es lo mismo que hacer B menos A. Las otras operaciones que les expliqué antes sí son conmutativas. O sea, hacer la unión de A con B es lo mismo que hacer la de B con A. Y la intersección también. A con B es lo mismo que hacer la B con A. En la diferencia no. Primero, ven que se dieron cuenta por el dibujo. Ahora, si lo tuviéramos que hacer en este ejemplo, ¿qué hay que hacer? Al conjunto B hay que sacarle lo que tenga la A. Entonces, si yo agarro el 2, se lo voy a sacar. ¿Está en el A? Sí, porque está en el A. Exacto, entonces se lo voy a sacar. Si yo agarro el 4, ¿se lo voy a sacar? Sí, Sí, porque está en el A. Y si yo agarro el 5, ¿se lo voy a sacar? también. También. Entonces, ¿qué me quedó? Un conjunto vacío. Bien, entonces borro la llave y pongo el conjunto vacío porque no me quedó nada. ¿Se entendió por qué me quedó vacío? ¿Y también se llaman conjuntos disjuntos o no? No, no, lo de disjunto es solo en la intersección. Cuando no tienen nada en común. Acá de hecho no son, fíjate que no son disjuntos, porque si yo tuviera que hacer la intersección de A con B, ¿qué me queda? Y te queda el 2, el 4 y el 5. O sea, me queda B. Claro. Bien. De hecho, acá les hice el ejemplo igual que el de recién. Si los tuvieran que dibujar, ¿a dónde está el B en relación al A? O sea, si yo dibujo el conjunto A, es este. ¿A dónde lo dibujo al B? Adentro. Eso. Ahí está el B. Entonces, ven, esto también les sirve a la hora de pensar las operaciones para no estudiar tanto de memoria. Cuando ustedes hacen una diferencia, si ustedes hacen A menos B, tienen que agarrar la goma y borrarlo al B. Y ver qué les queda. ¿Tá? Bueno, acá obviamente se borraría todo el pedazo ese que está en el medio, quedaría, vamos a hacer así la línea de puntos, quedaría esto. Que serían estos números que pusimos acá, el 1 y el 3. Y el B, Ahora, o sea, cuando puso A y B la intersección, que era B, sí, ¿no se pone entre corchetes? ¿Se pone el B solo así? sí, así ¿Mayúscula? solo. Cuando no, cuando es el conjunto entero también se lo pone solo. Bien. Sí, es una buena pregunta. Se pone entre llaves cuando ustedes ponen los elementos. Si no, no se pone la llave. Se pone solo el nombre del conjunto. Buena pregunta. En cambio, ven, si ustedes hacen B menos ¿a quién tienen que borrar? Recién yo hice A menos B y lo borré el B. Y A, Exacto, al que está restando. Entonces, no les quedó nada. Por eso da vacío. Entonces, también es bueno eso, que hagan, lo dibujen. Acá ponemos A, acá ponemos a B, como está en el dibujo de arriba. Y si yo quiero hacer A menos B, bueno, vengo con la goma y lo borro al B. ¿Ven? Y queda la media luna. Como está el pintado allá arriba. Eso es la diferencia, es borrar al que está segundo, por decirlo de alguna forma. Al que está restando. A este. Y la última operación se llama diferencia simétrica. Que es bastante fácil porque es juntar. Lo pueden pensar de dos formas. O sea, la definición por ahí parece media larga.
pero a la hora de pensarla es muy fácil. Acá les dice que la diferencia simétrica, que simboliza con un triángulo, que también es una letra griega, si no me acuerdo es delta, mayúscula. Dice que el conjunto está formado por los elementos de A, pero que no están en B. ¿Ven? Los de A, que no están en B. O, esa O es la inclusiva de la lógica, la inclusión común. Los de B que no están en A. Entonces ve que tienen pintado todo A, por un lado, sin lo que está en B, y por otro lado todo B sin lo que está en A. ¿De qué otra forma la pueden pensar para que la miren más rápido? Si ustedes se fijan y miran esto, ven que en lo que está pintado ahí con los dos, eso y eso es lo mismo. Ahí tienen la que está pintada de la apunte que yo copié, que lo voy a marcar con rojo. Es la diferencia de A menos B. Y la que está pintada con azul es la de B menos A. Bueno, eso es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué operación puedo hacer para juntar las dos diferencias y que queden en un solo dibujo? ¿Vieron que les dije juntar? Y sumarlas, pero no sumar las que, o sea, agregar los que falten, no sé cómo explicarlo. Quédense con la palabra juntar. Si yo quiero juntar este conjunto, que sería A menos B, es este. Y este es este. Por ejemplo, la suma no existe porque no hemos visto las operaciones. En las operaciones que les mostré no existe la suma. Tiene que ser una de las operaciones que hemos visto. La ¿Cuál unión. Exactamente. Entonces, si ustedes le ponen una unión acá en el medio, queda pintado eso. Eso es la diferencia simétrica. Por eso se llama simétrica. Es agarrar las dos diferencias y juntarlas en un solo dibujo. Y hay otra forma más de pensarla. Fíjense este otro. ¿Ven que ahí está pintado todo? Ay, me pasé. Ahí está pintado en el que les mostré. Sí está pintado absolutamente todo, pero acá hay una parte que le está faltando. Entonces, si yo agarro y hago la unión, esto sería todo. Acuérdense que la definición de unión es lo que está en A, lo que está en B y lo que está en los dos también. Eso es la definición de la unión. Y menos la intersección. Perfecto. Porque alguien vino con una goma y borró esto. Entonces, al borrar, hizo una diferencia y borró la intersección. Porque borró lo que tenían en común. Bueno, esa es otra forma de ver esta operación. ¿No? Cualquiera de los dos da exactamente lo mismo. Hacer una diferencia, hacer la otra y después juntarla, o hacer la unión y sacarle la intersección. ¿Se entiende? Y esta sí es conmutativa. O sea, eso es lo mismo que hacer esto. La única que no es conmutativa es la diferencia común y corriente. Entonces, básicamente, tienen que saberse muy bien las definiciones. Y ahora yo les voy a mostrar algunos ejercicios que son los que más o menos les toman. De que, por ejemplo, hay ejercicios donde justamente tienen que hacer esto, pintar. Ellos les van a dar operaciones, ustedes tienen que pintar. Después hay otro ejercicio donde ya está pintado y ustedes tienen que saber qué operación hicieron. Y después hay ejercicios como estos que estuvimos haciendo acá, de que les dan conjunto y ustedes tienen que calcular el resultado, pero no son tan fáciles como esto que yo les di los números, sino que se los dan por comprensión. Acá fíjense que yo se los he estado dando por extensión. Vieron al comienzo que les dije que cuando lo defino por extensión yo les doy los números. Normalmente se los dan así. Y ustedes tienen que definirlos primero por extensión para después poder resolver el ejercicio. Esos son los tipos de ejercicios que les toman.
Entonces vamos a hacer primero de eso. ¿Ven? Bueno, ahí tienen uno, acá tienen el otro. Creo que este es más fácil. ¿Ven? Le dan dos conjuntos y primero les dice que lo definen por extensión. Y después que ustedes calculen cuánto es B menos A. Entonces, esto, aunque no se los pidan, lo tienen que hacer siempre en los ejercicios de conjunto, ¿no? A veces los piden bien, como acá, a veces no les piden esto, directamente les piden esto. Bueno, pero ustedes igual calcúlenlo por extensión. Entonces vamos a escribir a la, ¿no? Y en algún lado ustedes hagan como una cuenta auxiliar. Fíjense que acá les dice que el conjunto A está formado por números naturales. Entonces acá tienen que acordar que esto arranca en el 1. Y que cumplan con esta condición. Entonces siempre va a haber una ecuación, una inecuación, que ustedes la tienen que resolver en algún lugar para poder sacar los números. Entonces ustedes van a tener x más 3 menor a 9. ¿Qué tienen que hacer? Pasar el 3 restando y les va a quedar x menor a 6. Entonces ahí tiene lo que está en A. Tienen que ser números naturales y que sean menores a 6. Entonces, ¿qué números ponemos en A? Y el 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿ven? Entonces, ahí donde tienen que ser bien atentos en esto. Como no tiene el igual, al 6 no lo van a poner. Como hablamos de números naturales, no van a poner al 0. Porque en esas cosas se van a fijar, porque si ustedes mal que mal fijan, esto es fácil. Al lado de por ahí otro ejercicio que tienen en la apunte, eso es una pavada. Lo difícil de estos ejercicios es esto. Muchas veces lo escriben mal. Por no prestar mucha atención, ponen al 6. Y eso automáticamente lo arruinó el ejercicio. Entonces prestenle atención. Vean el B. El B ahora está usando los enteros. Y les dice que x al cuadrado tiene que ser menor a 8. Entonces pongamos acá, x al cuadrado tiene que ser menor a 8. ¿Cómo resuelven eso? pasas la raíz. Bueno, les va a quedar la raíz cuadrada de 8. Acuérdense que no tienen calculadora. ¿Y ahora? No sé, cuando te quedan mayores que raíz cuadrada de 8, pero no es algo. Y si lo ven como está en la primera fila, tienen que buscar números enteros que cuando lo eleven al cuadrado sea más chico que 8. Por ejemplo, puede ser el 0. Si usted hace el 0 al cuadrado es más chico que 8. ¿No? Si ponen Sí. 0 al cuadrado es 0. Y el 0 es más chico que 8. Entonces el 0 va a estar. Si ustedes hacen 1 al cuadrado, ¿es más chico que 8? Sí. Sí. ¿Y si hacen 2 al cuadrado? También. ¿Y si hacen 3 al cuadrado? No. Ah. No. Bueno, acá pregunta, ¿ya está? ¿Esos son los números? El 3 ya no lo vamos a poner, dijimos, porque fíjense que ya se pasa. Este ya, vamos a decir, no es más chico. Entonces este no. Pero no hay más números, tiene que ser enteros, ¿no? Y los números negativos de esos que te le da al cuadrado te van a dar positivo. Exacto. El menos 1 y el menos 2 también los tienen que poner porque elevado al cuadrado les van a dar positivos también. Ya el menos 3 no, porque si usted hace el menos 3 les da 9. Entonces de vuelta les da más grande. Y ven que como les dije, no importa el orden en que los pongan. Lo que importa es que estén todos y que no estén repetidos. Entonces ahí tienen al A, ahí tienen al B. Ahora les pide que ustedes hagan la diferencia de B menos A. Esa es la parte, entre comillas, fácil. Porque ya una vez que sacaron los conjuntos y sabiendo bien las definiciones, ustedes van a hacer B menos A. Que les había dicho que tienen que agarrar al conjunto B y sacarle lo que tenga el A. Entonces, ¿el 0 se lo van a sacar? No.
el 1, Sí. el 2, Sí. el menos 1, No. el menos 2. No. 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 ¿Les quedó claro? Sí, son un ¿O montón de alguno cosas tiene? así que cosas, pero se entiende. Sí, tienen que hacer muchos ejercicios, pero bueno, mal que mal, anoten estas cosas que yo les estoy diciendo de que, bueno, tengan cuidado cuando en los símbolos estos, que cuando tienen el menor, de no incluir a los extremos, esas cosas que son menores, por así decirlo, pero que les arruinaron el ejercicio. Eso tengan cuidado. Después de meto ustedes van a practicar y les va a terminar saliendo. Cuando sean naturales, acuérdense que empiecen el 1. Y ahora les voy a mostrar este que capaz que ahora medio como que le va a quedar medio dando vueltas, porque tiene muchas cosas que capaz que no les han visto. Pero este es importante, porque les toman estos ejercicios y los terminan arruinando. Por lo siguiente, fíjense que acá tienen dos conjuntos igual que el de recién, pero ¿qué tiene de diferencia? Que en vez de usar los números naturales y a los enteros, como está usando este, que dice natural y entero, este dice reales. ¿No? Acá estamos trabajando en el universo de los números reales. ¿Y qué tienen los números reales? Que no hay forma de contarlos. Estos no se pueden enumerar. O sea, yo no puedo escribir los números reales así. 1, 1,5, 1,2, 1,3, 1, porque no hay forma de escribirlo porque nunca voy a terminar. Porque va a venir, yo pongo el 1,5, va a venir otro y me va a escribir el 1,51 y otro va a escribir el 1,51,1 y así hasta el infinito porque le van poniendo otra vez el 1 y no se termina más. Entonces, cuando uno trabaja con números reales, tiene que usar esto. Corchetes, llaves, notación que se llama de intervalo. Para poder escribir la respuesta. Entonces, de nuevo acá, así como muy rápido, los intervalos pueden ser cerrados. Se usan los corchetes. Pueden ser abiertos y usan paréntesis. O en algunos lugares los pueden ver con los corchetes para afuera. O semiabierto o semicerrado, que sería que un lugar está cerrado y la otra parte está abierto. Puede estar al revés también. Abierto, cerrado. ¿Está? Esos son distintos. Esto es cerrado. Esto es abierto. Y los dos de abajo son semi. Depende cómo lo miren. Semi cerrado, semi abierto. ¿Y de qué depende si es cerrado o abierto? Bueno, en la hora del ejercicio de esto. Si van a incluir o no van a incluir el límite. El cerrado incluye a los límites. El abierto no los incluye. Entonces, cuando ustedes incluyan, van a tener en el ejercicio el símbolo mayor o igual, menor o igual. Acá lo van a tener así solo. Mayor, menor, sin el igual. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre lo que es cerrado o abierto cuando lo incluyen y cuando no? O sea, por ejemplo, pueden tener un ejercicio que les queda así. X menor o igual a 4, mayor a 2. Entonces, si ustedes lo tienen que escribir como intervalo, ese sería un paréntesis, porque no lo incluyen, el 2, el 4 y acá un corchete. Porque el 4 sí lo incluyo. Si tengo uno que sea del 7 al 20, pongo el corchete y pongo el corchete. ¿Por qué los incluyo a los dos? El gran problema que tienen ustedes en estos ejercicios, fíjense si tienen que definir al B. Ve que acá no les piden que lo hagan, ¿no? Pero ustedes para poder resolver este ejercicio que está acá, tienen que poner quién es B. Entonces, si yo vengo y pongo quién es B, me dice que son números reales y fíjense que dice que x menos 2 tiene que ser más chico que 9 y más grande que menos 1. Entonces, lo copio
y lo resuelvo. Esto está en el capítulo 3, me parece, del apunte, pero acá en el capítulo 4 además se usa esto de inecuaciones. Porque ¿cómo se resuelve esta inecuación? Y hay que pasar este menos 2 sumando para los dos lados al mismo tiempo. Entonces hay que dejarla sola la x y pasar ese 2 para la derecha, donde está el 9, y pasarlo para la izquierda, donde está el menos 1. ¿Y cuánto les queda del lado izquierdo? Les queda 1. Y del lado derecho les da 11. Pregunten si van a preguntar algo. No, iba a decir 11. Ah, está bien. Entonces ahí tienen la respuesta. ¿Cuál es el problema? Y esto es por ahí lo que les va a quedar de ahora. Cuando estudien bien todo esto de intervalos van a terminar de entender esto de los símbolos. Que cuando van a escribirlo al conjunto, más de uno pone así. 2, 3, 4. Y arruinaron el ejercicio. Ponen todo esto hasta el 10. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque el ejercicio le aclaraba que el ejercicio estaba hecho en los números reales. Y cuando trabajemos con números reales, ustedes no lo van a poder contar porque acá falta el 2,5, falta el 2,4, faltan todos los números decimales. Ah, acá hay que clavar el Hay que ponerlo en intervalo, exactamente. No sé quién fue el que habló. ¿Ah? O sea, hay que escribirlo en intervalo de esta forma. Hay que poner que el conjunto B, vamos a poner B, va del 1 al 11, porque se ponen los números que están acá. Pero como no los incluimos, porque tiene solo el símbolo menor y mayor, sin el igual, se le pone paréntesis. Ese es B. Así se escribe cuando trabajemos los números reales, no de esta forma. Esa forma es para estos ejercicios. Cuando tengan las naturales y los enteros, ahí sí pueden escribir esto porque los pueden enumerar. Acá no los van a poder enumerar nunca. Bueno, y lo mismo hay que hacer con el A. Bueno, el A es más complicado todavía porque tiene módulos y no sé si lo han visto. ¿Con el valor absoluto? Exacto. Sí, Tiene sí. valor absoluto. Entonces, esto se resuelve, por ejemplo, como es mayor o igual, lo puedo resolver así. Un lado se da vuelta a la desigualdad y se cambia el signo. El otro lado se deja como está. Y se resuelve. Un lado se da vuelta y se cambia el signo, el otro lado se deja como está. Entonces, acá hay que pasar el menos 1 sumando y les da menos 3. Y en el otro lado lo paso sumando y les da 5. Entonces, si ustedes tienen que escribir el conjunto A, lo voy a escribir acá arriba. Fíjense, esta primera parte dice que son todos los números menores que menos 3. Bueno, ¿a dónde arrancaría? ¿Cuál es el número más chico que existe? Pues ustedes tienen, si quieren le dibujo una recta. El menos infinito. Exacto. Acá está el 0, acá está el menos 3. Y sería parada. O sea, el menos infinito. Acá sí pueden usar esto. Y siempre que pongan infinito, siempre va abierto. Siempre. Va con ese corchete. Con ese paréntesis. ¿Y dónde termina? En el menos 3. Entonces ponen el menos 3 y acá ponen el corchete. ¿Por qué? Porque tiene el igual. Hay que agregarle la otra parte. Empieza en el 5. Y va hasta el infinito. Entonces yo acá pongo el 5 con un corchete hasta el infinito. ¿Qué pongo en el medio? Fíjense lo que están haciendo. Están agarrando una parte, agregando. ¿Una qué? Una U de unión. Exacto, porque le están agregando otra parte. Entonces hay que agregar unión. Ahí tienen el conjunto A. Bueno, esto es lo que les toma más o menos la facultad, ¿no? Estos tipos de ejercicios de esta parte. Fíjense, esto lo voy a borrar. Total, esto que he grabado, lo pueden poner pausa y lo copian. Pero para que no quede horrible. Así queda solo el ejercicio. Fíjense,
en un solo ejercicio les tomaron una ecuación, un ejercicio con módulo y escribir bien el intervalo. Y todavía no lo resolvimos, ¿no? Porque lo que tenemos que resolver es esto. El complemento de A intersección con B. Esto es simplemente un cálculo auxiliar. Entonces, ¿cómo hacen para calcular el complemento de A? Porque acá no lo tienen al complemento de A, tienen al A. O sea, el ejercicio es esto. El complemento de A, intersección con B. Eso es lo que hay que calcular. Entonces, yo lo que les suelo decir es que en este tipo de ejercicios que tienen intervalo hagan esto. Usen una recta. Entonces, marquen el conjunto A, como hice abajo, para que se note mejor acá. Que no hace falta que esté a escala. Bueno, ven como les dibujo los corchetes como tienen que estar. Porque este es cerrado y este también. Bueno, esto que voy a pintar es A. ¿Se acuerdan la definición del complemento de A? Era todo el universo menos lo que estaba en A. Esa es la definición del complemento. Es todo el universo, que en este caso el universo son los números reales, menos lo que está en A. Bueno, ¿a dónde lo tienen dibujado el complemento ahí? -3 a 5. Exacto, esto sería el complemento de A. Lo que quedó sin pintar, ese es el complemento de A. Y si lo tuvieran que escribir, como bien dijo recién, es del -3 al 5, y ustedes se preguntarán, ¿y esto va cerrado o abierto? Bueno, ya el dibujo solo les dice, ven que los corchetes están para afuera. Acuérdense que era así o así. O sea, el hecho de ustedes ponerlo a los corchetes en el dibujo, después les da la solución bien armada. ¿Y qué hay que hacer con esto? ¿Ven? Yo lo voy a pintar con azul. Ese es el complemento de A. Hay que buscarle la intersección con B. Bueno, lo pintemos a B también acá. Cuando ya se les hace lío, conviene que dibujen en otra recta, pero acá no es tan complicado. Ese es B, va del 1 al 11. Entonces ponen acá el 1 y el 11. Bueno, y esto es A abierto, que lo voy a hacer con corchete para afuera. A abierto. Y acá se los pinto. ¿Qué era la intersección? Lo que estaba en los dos juntos. Sería del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Se dan cuenta? Que lo que hemos pintado dos veces es esto. Yo no entiendo por qué tiene corchetes el 1 y el 11. Y porque era abierto. Algo que les expliqué recién hace un rato, que esto que está como paréntesis, también se puede poner como corchete así. Pero mirando para afuera. Eso también tiene que, las dos cosas saberlo, porque en la facultad a veces usan una, a veces usan otra, ¿no? Normalmente usan la de los paréntesis cuando es abierto y el corchete cerrado es para adentro. Pero no falta que alguna vez les pongan esto así. Bueno, sepan que es lo mismo que un paréntesis. Pero bueno, más allá de eso, ¿se entendió cómo lo resolví? Ven que como pinté un conjunto, después busqué el otro. Y de esta forma ustedes van viendo, usando de nuevo las definiciones también, que el complemento era todo lo que estaba en el universo, pero que no estaba en el conjunto, y que la intersección es lo que está en los dos juntos. O sea, la intersección es lo que acabo de pintar dos veces. Y lo que acabo de pintar dos veces empieza en el 1 y termina en el 5. Entonces yo voy a venir y voy a anotar que lo que acabo de pintar dos veces empieza en el 1 y termina en el 5. Y me voy a preguntar si acá le pongo los corchetes cerrados o los paréntesis, si esto es abierto, si esto es cerrado. Bueno, ya me lo da solo el dibujo la respuesta. ¿Cómo está el corchete en el 1? ¿Para adentro o para afuera? Para afuera. Está para afuera, entonces le ponen el corchete o le ponen el paréntesis, lo mismo. ¿Y en el 5? También para afuera. Entonces va el paréntesis. Bueno, esa es la respuesta.
Y estoy viendo que la escribí mal. Porque es esta. Pero le puse un corchete. Y ahí tiene que ir un paréntesis. ¿Se entendió? ¿Ven? Este ejercicio, bueno, lo dejé para el último justamente porque es el más complicado. Pero como este o como este son los que les suelen tomar y más allá de que después ustedes lo van a seguir practicando más, prestenle atención y vean todos estos detalles que son, por ahí pasan inadvertidos, pero son lo más importante de saber escribir el corchete cuando acá tienen el igual, el paréntesis cuando no lo tengan el igual, y cuando tengo números reales, saber escribirlo de esta forma, cuando tengo números naturales de la otra forma que vimos recién. Y no sé si tienen alguna otra duda. Si no, bueno, lo dejamos acá porque creo que tienen otra clase. ¿Se entendió? Creo. Bueno, hace cuestión que practiquen. Sí, se entendió. Si no, bueno, Y además la clase que sigue. Sí, se entendió. preguntan en el grupo cualquier cosa y ahí se les contestará. Si se ponen, cuando se pongan a hacer estos ejercicios y empiezan a tener dudas. Bueno, saludos entonces. Que sigan bien. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. suerte. Nos vemos, muchas gracias.